Bien, entonces tenemos que la norma ASME 39 me dice que tengo dos criterios. Tengo el criterio para las lingas de acero con empalmes mecánicos y terminales prensados o vertidos con una relación de 15:1. Y tengo una de lingas metidas a manos con una relación de 15:1. Okay. ¿Esto de dónde se obtiene estos detalles? Bueno, en Estados Unidos hay una corporación, hay dos corporaciones, dos gremios, uno de los usuarios del acero y uno de los usuarios de cables. Estas dos corporaciones, el comité y la corporación de usuarios, entonces en el manual de usuario de cables de acero, en la página 46, edición 2005, ellos hacen unos estudios que aplican solo a los alambres, a los cables de 6x19 y 6x37, justamente los cables de los que habla ASME 39. Y en este manual, en la edición del 2005, en la página 46, se publica una tabla de eficiencia. Es una tabla de eficiencia versus la reducción por la curvatura sobre pines de varios tamaños. Entonces, en este manual se establece esta tabla y se concluye que cuando la relación de radio llega a 25 como mínimo, cuando nos inician 25, el cable tiene una eficiencia por curvatura del 95%. En la medida en que se aumenta el valor de la relación o el resultado de la división de la pieza entre las ligas, entonces se va a mantener ese valor casi en un 96%, 97%. ¿Listo? Esto ocurre en estas pruebas y es una tabla que pues aparece en este libro, que es muy importante de consultar, cómo se hace una reducción de la eficiencia del cable versus la relación de radio que tiene. Entonces, entre menor sea ese valor, va a disminuir más su eficiencia. Eso lo podemos encontrar en el manual del usuario del cable. En este mismo manual del usuario del cable también va a aparecer algo que se llama la tabla X o la X-Chart. En esta X-Chart lo que se nos publica allí es la resistencia a la abrasión versus la resistencia a la fatiga por flexión. Esta flexión es lo que ocurre cuando se hacen estas curvaturas. Entonces, esta corporación expone una tabla para consulta de selección de cables cuando se van a usar con superficies curvadas. Es esta. Entonces, en la tabla X, pues X por los valores que están acá, nos dice que los cables que ellos recomiendan para el tema de los más ideales serían los 6x19 con construcción Warrington, que estaría como en la franja verde, pues estarían ubicados a un valor promedio o medio de resistencia a la abrasión. Entonces está dentro de la resistencia a la abrasión. Y este mismo cable tiene también aquí en esta parte una resistencia a la fatiga. Es decir, entre los valores suban más hacia las partes superiores, entonces van a tomar valores mínimos de este lado o máximos de este lado. Mínimos hacia aquí y máximos hacia esta parte. Bien, otro cable que también se recomienda sería entonces los 6x25 y por acá están los 6x36, que también en este caso este cable tendría una resistencia a la fatiga, una resistencia a la curvatura, porque estaría ubicándose cerca del más, ¿verdad? Cerca de esta posición. Y lo cruzamos por acá y nos da aquí en esta posición. En este caso tiene menos resistencia a la abrasión. Entonces debemos jugar pues con estos cables con las características, y estas características nos las da el fabricante. Si es resistente a la abrasión, si está en valores promedios, si está en más que 1. Y entonces la tabla X, es la que nos va a ayudar a definir esa resistencia de la eslinga que vamos a utilizar por la fatiga cuando se somete a flexión, es decir, cuando se somete a curvas. Criterios de remoción. En los criterios de remoción de ASME 39 aparece entonces que el retorcimiento, el aplastamiento y las jaulas de pájaros, como cualquier otro daño en la estructura del cable, se considera en el literal D como un criterio de rechazo, un criterio de remoción.
¿Por qué? Porque este retorcimiento que aparece allí, cuando el cable es doblado, pues comienza a producir una flexión en los torones que van hacia la parte externa de la curva y una compresión en la parte interna de la curva, como lo estamos viendo acá en el video. La parte externa sufre una flexión y la parte interna sufre una compresión. Entre más permanentes sean ese tipo de usos sobre los cables, pues va a haber ese retorcimiento, ese doblez, y entonces va a producir un criterio de rechazo, un criterio de remoción del cable. En la medida en que ese daño sea estructural en toda su curvatura, en toda su estructura, porque esto va a producir rupturas internas en los cables, en los alambres que van por dentro del núcleo, van a empezar a fatigarse y van a empezar a partirse por dentro cuando se hacen estas curvas demasiado pronunciadas. De tal manera que ese es un criterio que puede ser un criterio de rechazo, esos daños. Siguiendo con la eficiencia, vamos a ver este cálculo. Tenemos aquí una slinga que nos la provee un fabricante y dice que tiene una capacidad en canasta de 7.8 toneladas, y pues consideramos aquí que es el doble, ¿verdad? El doble de la capacidad en vertical. Entonces tenemos que en canasta tiene el doble, el diámetro en este caso es de 5 octavos, serían 0.625 décimas de pulgadas, y tenemos que tener una relación de 25:1 porque consideramos que esta es una slinga que es con empalme mecánico. Y tenemos aquí una fórmula que nos dice que la reducción o el rango de carga es igual, la reducción de la capacidad de canasta es igual al rango de capacidad basado en el rango de capacidad en canasta por el factor de eficiencia. Entonces volvemos a la tabla que nos da las corporaciones que les mencionamos ahorita, el Rigging Institute y la ASWF, nos traen esta tabla. Entonces vamos a hacer un ejercicio y tenemos este ejemplo. Entonces tenemos esta slinga que tiene capacidad en vertical de 3.9 por ramal, ¿verdad? Por cada patica, y en total me dice el fabricante que yo puedo tener unas 7.8 toneladas en carga cuando hago en canasta simple, siempre y cuando yo guarde esta relación de 25:1. Vamos a ver qué nos puede ocurrir entonces con este ejercicio. Yo tengo una pieza que tiene un diámetro de 15 pulgadas y lo que hago entonces es que divido el 15 pulgadas entre 0.625 y me da 24. Entonces, en 24 yo estaría aquí, ¿verdad? Prácticamente tengo el 100%. Entonces, sí tengo las 7.8 toneladas en este caso, cuando la pieza mide 15 pulgadas. Pero ¿qué ocurre si tiene 7? Si tiene 7, entonces divido 7 entre 0.625 y el resultado me da 11.2. La relación me da 11.2, entonces me voy a mi tabla, me ubico aquí en el 10 y estaría por aquí más o menos en un 87%, 86%. Entonces ya mi relación es menor de 25. Dice la norma MB30 que debo hacer una reducción. ¿La reducción cómo la hago? Bueno, en esta fórmula. La reducción de la capacidad sería igual a la capacidad en canasta por el factor de eficiencia. En este caso yo escogí el 10, que es 86. Entonces la reducción de la capacidad es de 6.7. Yo no tengo aquí en canasta, no tendría 7.8, tendría 6.7. Entonces casi una tonelada de diferencia, ¿verdad? Por solamente que tener una pérdida de reducción por la diferencia de radios entre la pieza y la slinga. Entonces ahí vemos lo importante que es tener en cuenta esta relación. Entonces también debemos determinar algo importante, que es la altura de carga, porque esa altura de carga va a afectar si yo tengo una inclinación de la slinga, es decir, si tengo un ángulo que me hace una reducción por ángulos. Entonces yo puedo tener aquí a 60 grados, puedo tener 0 grados, puedo tener 90, puedo tener varias reducciones, incluso miren este 120. Si teniendo en cuenta estas reducciones aquí por la inclinación que tiene las slingas, entonces la capacidad de slinga también se va a ver afectada en la capacidad
ya no va a ser del doble. ¿Por qué? Porque en este caso, miren que esta eslinga de esta compañía me dice que yo tengo el doble de vertical, pero cuando tengo 90 grados, es decir, tengo este tipo de amarre. Para hacer este tipo de amarre a 90 grados, yo necesito entonces una barra de elevación, necesito un spreader bar, ¿verdad? Que me haga aquí 90 grados, una spreader bar, para yo poder cumplir este criterio. Cuando yo uno los ojos a un solo gancho, entonces esto me va a hacer un ángulo. Y dependiendo de la altura que tenga, también puede ser afectada. Y por ello, en la misma tabla 6, Crosby Crosby nos da unos datos calculados donde cómo se cae la capacidad por la angulación en canasta, ¿verdad? Miren entonces que aquí tengo una caída del 30% en canasta, en caso de que tenga 60 grados, y voy bajando más hasta que incluso tengo solamente capacidad de una sola línea hasta 100% a 30 grados. Y si a eso le sumamos una diferencia de radio, pues vamos a tener mucha menos capacidad. Entonces, es la importancia de establecer la eficiencia del cable en la relación de radios. Como resumen, entonces tenemos que estas tres recomendaciones iniciales. Cuando vamos a hacer estos izajes, debemos hacer una relación de radios. Debemos proteger la eslinga de las curvas, de los bordes, de las esquinas, de esas protuberancias que pudieran ser abrasivas y que van a afectar la eslinga y van a producir daños. Estas curvas pronunciadas también hacen que la relación de radio se afecte, ¿no? En esta parte. Tenemos que tener en cuenta la reducción de carga nominal. Cuando tengamos esta relación baja, tenemos que considerar entonces que la carga hay que reducir los cálculos para poder compensar ese aumento del estrés en el material. La tercera recomendación es que debemos considerar el tipo de eslingas. Entonces, si tenemos cadenas, si tenemos eslingas de poliéster redonda, o si tenemos eslingas de cable metálico, si esas eslingas son empalmadas a mano, si son empalmes mecánicos o si son vertidos o prensados. Entonces, eso debemos tener en cuenta, el tipo de construcción, el material y el empalme que tenga la eslinga. Otras recomendaciones también que podemos tener el día de hoy es que podemos utilizar las tablas de referencia. Son unas tablas que cuentan con sus datos probados y allí podemos guiarnos para hacer el cálculo de la reducción de carga nominal en función del ángulo de la eslinga. Sin más, pues también inspeccionar la eslinga es factor importantísimo a la hora de incluir esta verificación en los izajes que vamos a hacer. ¿Listo? Y por último, una de las más importantes es la capacitación del personal. Los usuarios de las eslingas deben recibir capacitación sobre el uso de la eslinga y la importancia del radio, la diferencia de radios. Esa es una práctica segura del uso de aparejos y pues se pueden cubrir en los programas de formación que tengan las empresas, incluir este tema como un criterio importante. Ok, hasta aquí ha sido el día de hoy todo y espero que les haya gustado este tema. Que tengan una buena tarde.